Entonces vamos a hablar de los silogismos categóricos. Los silogismos categóricos son una cierta clase de razonamientos cuyas premisas y cuya conclusión son proposiciones categóricas. Reitero que las proposiciones categóricas que clasifica Aristóteles son de 4 tipos. La universal afirmativa, todo S es P. La universal negativa, ningún S es P. La particular afirmativa, algún S es P. Y la particular negativa, algún S no es P. Entonces, un silogismo categórico es un silogismo que tiene 2 premisas, que son proposiciones categóricas, y una conclusión, que también será una cierta proposición categórica. Para poder trabajar con silogismos categóricos tenemos que identificar primero los términos. Cualquier silogismo categórico tiene un término mayor, que será el predicado de la conclusión, un término menor, que será el sujeto de la conclusión, y el término medio, que no puede aparecer en la conclusión y puede aparecer en una o en las 2 premisas. Así que para identificar el término mayor y el término menor hay que comenzar por la conclusión. En este caso, el silogismo dice: algunos músicos son políticos. Algunos médicos son políticos. La conclusión, encabezada por el conector de consecuencia, luego, dice: luego, algunos músicos son médicos. Entonces, comenzando por la conclusión, el sujeto de la conclusión es músicos. Ese será el término menor. Y el predicado de la conclusión será médicos, o sea que ese es el término mayor. Entonces, la premisa menor será la premisa donde aparezca el término menor, en este caso es la primera premisa. Algunos músicos son políticos. El término mayor está en la segunda premisa. El término mayor es médicos y la segunda premisa afirma que algunos médicos son políticos, o sea que esta premisa es la premisa mayor, y por lo tanto el término medio, que no está en la conclusión, no es ni el sujeto ni el predicado de la conclusión, es políticos. Entonces, yo hice un diagrama de Venn, triple por supuesto, donde aparece la clase de los músicos, la clase de los políticos y la clase ahí abajo, la clase de los médicos. Voy a explicar por qué hay 3 numeritos y por qué están posicionados donde ustedes los ven. La primera proposición dice que algunos músicos son políticos. Cuando yo miro el diagrama de Venn de los músicos y el diagrama de Venn de los políticos, y además después añado el diagrama de Venn de los médicos, la primera premisa afirma que hay un elemento que está en la intersección de la clase de los músicos y la clase de los políticos. Ahora, ese elemento de la intersección puede o bien no estar en la clase de los médicos o puede también estar en la clase de los médicos. Entonces, ese 1, fíjense que está en el borde de la clase de los médicos, pero está en la zona de intersección de los músicos y los políticos. ¿Por qué está en el borde? Porque la posición borde significa que o bien puede ser un músico y político que no sea médico, o bien puede estar en el triangulito más chiquito, que es donde se intersectan las 3 clases, y puede ser a la vez un músico político que a su vez también es médico. Pero la primera premisa no especifica en cuál de las 2 situaciones posibles estamos. Por lo tanto, lo pongo en el borde. Del mismo modo, el número 2 también está en el borde de la clase de los músicos porque me remito a que algunos médicos son políticos. En este caso, estoy en la intersección de los médicos y los políticos, pero lo que no sé es si además de ser médico y político, este elemento existente es también músico.
Entonces ese 2 está en el borde de la clase de los músicos. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy indicando que el elemento que es médico y político al mismo tiempo puede ser músico, pero también puede estar en la intersección de los médicos y de los políticos, pero no ser músico. Del mismo modo, estoy representando la conclusión cuando digo que algunos músicos son médicos. Justamente ese 3 está en el borde de la clase de los políticos. Porque ese 3 implica que este músico que es médico puede ser político, en ese caso estaría en el triángulo más chiquitito, que nuevamente es la intersección de las tres clases, la de los músicos, la de los políticos y la de los médicos, o bien puede estar en la clase de los músicos y de los médicos, pero no ser un político. Esto que estoy diciendo, que enuncia posibilidades, el 1 que indica la posibilidad de una cosa o la otra, el 2 que también implica la posibilidad de que sea una cosa o la otra, y el 3 que también está expresando la posibilidad de que sea una cosa o la otra, estas posibilidades implican que no necesariamente la conclusión será verdadera porque sean verdaderas ambas premisas. Porque puede darse el caso de que haya un músico que sea político y que no sea médico. Entonces, cuando existe la posibilidad de elegir el lugar donde, de alguna manera, situar un músico que sea político, pero que no sea médico, o un médico que sea político, pero que no sea músico, entonces existe la posibilidad de que haya un músico que no sea médico. En la medida en que exista esta posibilidad, significa que lo que está afirmado en la conclusión nunca está sustentado por lo que afirman ambas premisas. Por eso, en este caso, este silogismo categórico es inválido.